Bienvenido a tu programa Amaneciendo con Jesús. Te saluda el pastor Noé Gómez desde acá, desde el Hawái. Un gusto poder saludarte en esta mañana fresca que el Señor nos ha regalado. Oramos al Señor para luego compartir una meditación en la palabra del Señor. Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor amado, por tu enorme misericordia y tu gran bondad. Señor, gracias por esta mañana. Pedimos, Dios, que nos bendigas, que nos guíes y que hables a través de nuestra boca. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. En esta mañana queremos compartir una meditación titulada ¿Cómo puede ser mi familia bendecida? ¿Cómo puede ser mi familia bendecida? Hay muchas áreas en las cuales como familia necesitamos ser bendecidos. Leo un texto que está en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6 y el versículo número 11. Capítulo 6, versículo número 11 del segundo libro de Samuel. Dice: Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole: El Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Muy bien, el texto es claro, enfático, cuando dice de que todo lo que tenía Obed-edom había sido bendecido. Todo. No tenemos el tiempo para explicar, ¿verdad?, algunas cosas de Obed-edom. Más sin embargo, es importante señalar, cuando Dios, por juicio divino, mató a Usa, al cual había tocado en el primer intento de trasladar el arca, David tuvo que detenerse y dejar el arca en casa de una familia. Uno, no creamos que fue una familia que se tomó al azar. Claro que no. Primero, era el arca del pacto. Segundo, esa arca del pacto ya habían estrictos reglamentos en la palabra del Señor de quienes podían transportarla o manipularla en el sentido de cuidarla. Entonces, David nunca escogió la familia de Obed-edom como casualidad o al azar para dejar el arca. Claro que no. La familia de Obed-edom, que por cierto allá en primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso 1 en adelante, nos habla de que Obed-edom tenía al menos 8 hijos, y el trabajo de Obed-edom con su familia era ser los porteros de la casa del Señor. Eran las personas encargadas de estar en la puerta de la casa del Señor. Ahí lo dice bien específicamente. Entonces, cuando se tuvo que dejar el arca en casa de una familia, David escogió la familia de Obed-edom. Esa familia comenzó a ser bendecida. Solamente habían pasado 3 meses cuando la bendición de la familia de Obed-edom se dejó ver. Todo mundo hablaba, de tal manera que le llegó la noticia al rey David de lo que estaba sucediendo en casa y en la familia de Obed-edom. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la familia de Obed-edom fue bendecida? Vamos a señalar algunas 3 cositas. Número 1, Obed-edom clasificaba lo que entraba a la casa del Señor. La casa del Señor era un lugar santo o un lugar santísimo.
Y Obed-Edom con sus hijos eran los encargados de observar y clasificar lo que entraba en la casa del Señor. Por supuesto, como Obed-Edom ya sabía qué cosas entraban a la casa del Señor, era similar lo que él vivía en su hogar, en su casa. La bendición del Señor había llegado a través del arca del pacto, pero Obed-Edom también supo cuidar su moral y su santidad al igual que sus hijos. Obed-Edom conocía que en la casa del Señor entraba solo lo sagrado, a la casa de Obed-Edom entraban solamente las cosas sagradas. 2. El arca era solamente la representación de la presencia del Señor. Tú y yo no tenemos una representación, tenemos la misma presencia de Dios. Pero ¿por qué muchas veces nuestras familias no son bendecidas? ¿Por qué muchas veces nuestras familias carecen de bendición espiritual, económica, familiar, social, física? ¿Por qué? Porque no clasificamos lo que está entrando en nuestra casa y en nuestro corazón. Número 3. Debes de saber que aunque Dios tenga el deseo de bendecirnos, nosotros como elementos, como seres humanos, necesitamos poner nuestra parte. Y el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de vivir en santidad, no una santidad empaquetada. Una santidad empaquetada es aquella que está pegada a ritos, a prácticas, a costumbres, a cultura e incluso a una liturgia. Hay gente que solo es santa mientras está en el culto. Hay gente que solo es santa mientras está exigiendo que la liturgia del culto se haga tal cual está establecida, cuando en la casa las personas viven mal y dejan entrar toda clase de perversidad, o a través de la esposa, o a través de los hijos, o a través del mismo cabeza del hogar. Si Obed-Edom fue bendecida por la representación de la presencia de Dios, que era el arca del pacto, ¿cuánta más bendición no vamos a recibir nosotros y nuestras familias que tenemos la misma presencia de Dios? Significa entonces, ¿cómo puede ser mi familia bendecida? Primero, clasifica lo que entra en tu hogar. Número 2, debes de saber que la santidad es indispensable para recibir la bendición de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión te haya bendecido. Bendiciones.